Esto ya empezó a grabar, entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y donde nos habíamos quedado la vez pasada, el día de ayer, tenemos este archivo de Excel abierto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, me imagino que ya varios ya han visto el grupo de Telegram, lo último que acabo de mandar. Si alguien aquí no se ha inscrito, no ha hecho el pago, tiene hasta el jueves es 6 de febrero, hasta las 3:30 para ingresar sus datos al formulario. Obviamente tiene que pagar antes. También, pues, si no se ha inscrito, pero planea llevar el curso, le sugiero que entre a las clases, porque si no, ¿cómo voy a saber yo? La asistencia siempre la estoy tomando, todos los días. Eso más que todo, ahí les mandé también el enlace de la a las grabaciones. Algunos tal vez habrán visto que ya está subida la primera grabación, entonces lo que pueden hacer es entrar ahí al enlace de YouTube y activar las notificaciones para cada vez que se actualice esa lista de reproducción para que puedan ver al día las grabaciones. En caso quieran volverla a ver o tal vez faltaron un día por alguna excusa justificada y quieren ponerse al día. También les mandé la carpeta de archivos de Google Drive, entonces estén pendientes de esa. Ahí solo están ustedes como lectores, es decir, no pueden modificar la carpeta, pero sin embargo van a poder bajar los archivos que yo suba por ahí. Entonces, ayer habíamos visto un poco de lo que es el formato de las celdas, los tipos de formato de número en Excel y de texto, cuándo utilizarlos, cuándo no. Ayer miramos esto, el ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos datos que no son exactamente numéricos, sino que son un número de registro, como puede ser el número de cuenta de la UNADA o el número de identidad, la tarjeta de identidad, entre otras cosas? Entonces, bueno, voy a abrir otra hoja aquí, así podemos abrir hojas. Vamos a ver un poquito el manejo de las hojas en Excel. ¿Qué pasa cuando, bueno, nosotros podemos poner todas las hojas que queramos en Excel, ¿verdad? Más de alguno aquí ya lo ha hecho, de seguros. Entonces, simplemente darle aquí al botón más y dándole doble clic podemos cambiar el nombre de la hoja, con tal no se repita. Alguien también podrá decir, ¿y cómo se eliminan las hojas de Excel? Pues es simple, simplemente nos ubicamos en la hoja que queremos borrar y le damos clic derecho y tenemos varias opciones. Podemos insertar una nueva, podemos eliminar esta hoja, cambiarle el nombre, moverla, copiarla, ver el código de la hoja, protegerla, cambiar el color, ocultar esta hoja o seleccionar varias hojas. Entonces, para eliminarla, simplemente le damos a la opción eliminar, pero hay que tener en cuenta de que todas las hojas que elimine yo aquí no se pueden recuperar y debería tirar una advertencia. En este caso, como la hoja no tenía datos, no se tiró la advertencia. Sin embargo, vamos a poner algunos datos aquí, aleatorios. Vengo yo y quiero eliminar esta hoja 4. Ahora sí, miren, me tira la advertencia. Microsoft Excel va a eliminar permanentemente esta hoja, entonces si deseamos continuar, le damos que sí, pero sepan que si ustedes la utilizan, van a perder los datos que hay en esa hoja. Bastante sencillo. Ahora, para mover o copiar hojas, se me va a abrir este cuadro y yo puedo seleccionar la hoja. En este caso, estoy ubicado en la hoja 2, entonces esa es la que quiero mover o copiar. Y me dice moverla, ¿a dónde la quiero mover? Si le doy aquí al menú desplegable, me dice los archivos y yo tengo abierto de Excel. En este caso solo tengo abierto este libro 1, entonces solo ahí la podría mover, pero me da la opción de crear un nuevo libro. Vamos a ver qué pasa si le doy a nuevo libro. Y noten que aquí desapareció lo que tenían antes de la hoja. Si yo vuelvo al libro 1, estoy moviendo la hoja antes de alguna de estas. Miren, tengo abierto ejercicio, ejercicio 2 y hoja 2, entonces ¿dónde quiero moverla?
o puedo moverla al final. Entonces, si yo vengo y abro un nuevo libro y le doy a aceptar, la hoja llamada hoja 2, miren, se trasladó a este nuevo libro 1. No es el mismo. Es más, a este le voy a cambiar el nombre. O guardemos este solo para libro 2. Vamos a ponerlo. Entonces aquí está hoja 2 en libro 2. Y ejercicio 2 y ejercicio 1 en la hoja, en el libro 1. Volvemos al libro 2. Si yo le doy clic derecho, mover o copiar, y ahora la quiero mover de vuelta al libro 1, simplemente quiero moverla tal vez al final, le voy a dar. Y vuelve a donde estaba. Entonces, como pueden ver, el libro 2 se cerró, ya que le quité la única hoja que tenía. Sin embargo, me da curiosidad ver qué pasó con el libro 2. Aquí está. Ya está creado. Y miren, ahora tiene una hoja 2. Entonces, así podemos mover las hojas. No sé si hay alguna duda con este pequeño procedimiento de cómo mover hojas, cómo cambiarles el nombre, cómo copiarlas a otros libros de Excel. ¿A alguien le gustaría que repitiera esto? Dígame, A mí me gustaría que lo repitiera. ¿desde qué parte le gustaría que repita? ¿Cómo eliminar y Muy cómo bien, mover? sí. Eliminar, voy a tomar esta hoja 2. Entonces le voy a dar clic. Bueno, voy a meterle algunos datos. Entonces, yo vengo aquí, le doy clic derecho a la hoja en cuestión que yo quiero eliminar y le doy clic derecho, eliminar. Si la quiero eliminar, pues le doy eliminar nuevamente. Bastante sencillo. Ahora, para mover hojas, simplemente yo le doy clic derecho. Por ejemplo, a esta hoja llamada ejercicio 2, la voy a mover o copiar. Puedo hacer alguna de las dos. En este caso, la voy a mover a un nuevo libro. Entonces le doy a aceptar. Y mire, el nuevo libro se llama libro 2 y tiene la hoja ejercicio 2. Si vuelvo al archivo que tenía abierto, tenía 2 hojas. Ahora solo tiene una. Es más, hasta le voy a cambiar el color para que los diferenciemos. Esta va a ser roja. Entonces, así las podemos mover. También podría copiarlas. Doy clic derecho en la hoja, mover o copiar. Y voy a irme al libro 1. Le voy a marcar la casilla, crear una copia. Y puedo que esté antes de ejercicio, pues es la única hoja. O también mover al final, le voy a dar mover al final. Es decir, ponerla al final de izquierda a derecha de todas las hojas creadas. Y le doy a aceptar. Y mire, aquí tengo la hoja de nuevo, pero copiada. ¿Con eso queda claro, Nelly? Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a continuar. Tengo esta hoja aquí. Y vamos a ver un poquito más a detalle lo que son las referencias de celdas. Entonces, ¿qué digo yo con referencias de celdas? Como ustedes saben, cada una de estas casillas es una celda, una combinación, una fila y una columna, donde yo puedo introducir datos, por ejemplo, algunos datos numéricos aquí. ¿Alguien tiene la mano levantada? Astrid, dígame. Es una buena inversión. En un dado caso así como donde sale el libro, se le puede cambiar lo que es el nombre. El nombre al libro. ¿Sí? ¿Sí se puede o no se puede? No, claro que sí. O sea, de aquí no lo podría cambiar, mire.
pero sería cerrar el documento, en este caso. Bueno, voy a guardar, lo voy a demostrar simplemente. O usted se refiere a eso, ¿cómo cambiarle el nombre desde aquí, desde Excel? Porque la otra forma sería, yo me vengo a mis archivos, le doy clic derecho y le cambio el nombre. Pero eso, Sí, yo me refería, o sea, cuando uno cambia, ¿verdad? Yo hice lo mismo que usted estaba haciendo, me salió el libro 2, pero si se podía cambiar, aquí solo me sale el libro 2, o sea, a donde dice libro 2, ya abierto en Excel, si se puede cambiar el nombre, o solo cuando se no, guarda. solo cuando se guarda. Porque mire, yo le doy aquí. Bueno, la versión más actual de Excel hace esto, de que yo puedo ver algunos detalles aquí. Y aquí está, nombre de archivo y ubicación, me aparece en gris, no lo puedo cambiar. Ah, ok. Solo guardándolo, pero de esta manera, guardar como, podría, no sé, cambiar el nombre en el caso que quisiera. O en el explorador de archivos, pues simplemente ubico el archivo que quiero cambiar y clic derecho y cambio nombre, nada más. Más que todo porque, o sea, si yo cambio el nombre del archivo así durante este abierto, básicamente estoy alterando los datos o la información específica de ese archivo en memoria. Entonces no se puede porque sería como estar reescribiendo el archivo. ¿Entienden? Sí, 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 ya comprendí. Muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, referencias de Excel. Ayer les dije que toda fórmula en una celda empieza con el signo igual. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, una operación matemática básica, una multiplicación, la podemos hacer. Si quiero elevar números, pues simplemente utilizo este operador, este operador que miran ahí, acento circunflejo se llama. Eso simboliza 3 al cuadrado, que es 9. Entre otras operaciones. Miren, aquí voy a escribir abajo 2 más 2, pero sin el igual. Pues me lo tira como texto. No está reconocido, porque no le he puesto un igual, no reconoce la fórmula. Ahora, vamos a utilizar algunas funciones sencillas como la muy famosa, suma. ¿Cómo busco yo suma? Pues simplemente escribo igual. Y si ustedes después de escribir el igual empiezan a typear alguna letra, les va a aparecer sugerencia de todas las funciones que hay en Excel. Como pueden ver, hay una gran variedad. Aquí typeé A y me aparecen las opciones arco tangente, agregar, ahora, etc. S pues me da escanear, secante, segundo, seno, etc. Ya vamos a ver más a fondo las diferentes categorías de funciones porque hay varias. En este caso voy a usar una función muy sencilla, la que generalmente se explica primero cuando uno está empezando a aprender Excel, que es suma. Entonces simplemente typeo suma y después yo puedo simplemente darle doble clic aquí a la sugerencia. Miren que hay varias sumas, suma de cuadrados, suma series, etc. Yo voy a usar suma sencilla y aparece un paréntesis. Esa es así es la sintaxis de la función en Excel. Suma es una función y dentro de los paréntesis van a ir los argumentos de la función. En este caso voy a sumar 2 números. Entonces, los números los puedo escribir. 2 y 2, por ejemplo, separados por punto y coma. En mi versión de Excel hay algunas que tal vez los separa por coma o dependiendo del idioma también. En este caso, en español eh, y en la versión Microsoft 365, todos los argumentos de una función los separa con punto y coma. Entonces, si yo pongo suma 2, 2, me da 4, lógicamente. Está sumando el número 1. Miren, aquí abajo aparecen los argumentos. Número 1, número 2, número 3. Y sigue con puntos suspensivos. O sea, puede ponerle muchos más nombres. Pero generalmente suma y todas las otras funciones de Excel no las utilizamos así, sino que hacemos referencia a celdas. ¿Y cómo hago yo referencia a celdas? Vengo yo, me desplazo con mi cursor a través de mi hoja de cálculo, o no necesariamente en mi hoja de cálculo, también puedo referirme a otras hojas, pero lo vamos a ver después. Entonces vengo y quiero sumar, por ejemplo, a 1. Entonces vengo y le doy clic a 1. Y miren, se selecciona aquí a 1 y aparece un recuadro punteado movible en la celda 1. Eso significa que está seleccionado.
Voy a separar punto y coma. Y voy a sumarle A2. Entonces aparece suma de A1 y A2. Le doy Enter. Y pues me da el resultado que es 6070.993. Esta es una referencia de celda. O sea, adentro de una fórmula estoy referenciando una celda. También yo podría empezar una nueva fórmula en esta celda de 2 y referir solamente al valor de alguna celda. Por ejemplo, 6000. ¿Y qué pasa entonces cuando que yo estoy referenciando estas celdas? Aquí arriba estoy referenciando, seleccioname A1 y A2, que son estas dos, y sumámelas. Mientras que aquí, en la celda de 2, le estoy diciendo, mostrame el valor de A1. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si yo quiero hacer varios cálculos o analizar varios escenarios, yo simplemente cambio el valor de las celdas en cuestión. Por ejemplo, si aquí le cambio a 5000, automáticamente estas dos celdas de 1 y de 2, como podrán haber visto, han sido afectados sus valores. Porque el valor de una de las celdas que se hace referencia en estas dos celdas, en D1 y D2, ha sido cambiado. Si yo vengo y le cambio el valor otra vez, pues se actualizan los valores. Y así podemos estar jugando. Para alterar los valores de alguna celda. Entonces, eso, Varios grupos, varias secciones, varios módulos. dígame, creo que alguien Perdón, tiene sí, Nelly. Si tengo una base de datos y tengo una serie de números, Sí, selecciono toda la celda, selecciono toda la columna, ¿no? Depende si correcto. voy a sumar para la derecha o a la izquierda, Sí, así es. Puede sumar, pero tengo que seleccionar todos los datos que quiero que me sume. claro, así es. Si no quiere dejar ninguno fuera, tiene que Ok. sumarlos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a cambiar. Yo podría seleccionar un rango de celdas. ¿Cómo selecciono un rango de celdas? Simplemente arrastro mi cursor, doy clic donde empieza el rango y luego selecciono. Si lo selecciono así, pues estoy seleccionando una columna, un intervalo de una columna. Si lo hago así horizontal, pues tengo un rango en una fila. Y si yo me muevo tanto en filas como columnas, pues es un rango mucho más amplio. Solo que aquí me tiraría error, porque estoy escogiendo una celda que también ya está incluida. Aquí estoy haciendo la fórmula. A eso se le llama referencia circular. Mira lo que pasa. Si selecciono de A1 hasta D5, y noten también que aquí abajo, en la esquinita inferior derecha de la selección, me va diciendo el programa cuántas filas y cuántas columnas tengo seleccionadas. En este caso son 5 filas, 5F, por 4C, 4 columnas. Si lo selecciono y le doy Enter, me dice que hay una o varias referencias circulares. ¿Por qué hay una referencia circular? Porque yo vengo, de 1 tengo este valor. Suma y suma todos los números. Aunque estas celdas están vacías, entonces lo que está vacío lo toma como 0. Imagínense que suma le suma todo esto que es 0, esto de aquí, y C5 que es 0. Llegamos a D1. ¿Qué le va a sumar en D1? El contenido de D1. ¿Y qué hay en D1? En D1 hay esta fórmula. Entonces está como repitiendo de nuevo, sumar todo esto hasta aquí, hasta que llega a D1, y otra vez se repite. Entonces, obviamente es un error. Entonces, para explicarlo, simplemente voy a seleccionar este rango. 5 filas por una columna. Siempre en su fórmula cierran el paréntesis. Hay algunos casos que tal vez se les va a olvidar, pero esta que es una fórmula sencilla, si yo le doy Enter, me lo autocompleta, como pueden ver. Pero la buena práctica en Excel siempre es verificar paréntesis. Muchas veces voy a tener adentro filas anidadas. Imagínense que yo quiero sumar ese rango de A1 a 5 y le quiero sumar otro valor. Le voy a sumar el número pi. ¿Y cómo se representa el número pi en Excel? Pues tengo una función que se llama pi simplemente. Devuelve el valor 3.1415, etcétera, etcétera, con precisión de 15 dígitos. Entonces la selecciono esta función y miren, ahora se abre un nuevo paréntesis. En este no va nada porque es simplemente una constante, un número. Pero revisemos la jerarquía de los paréntesis. Pi, paréntesis, paréntesis, se cierra. Pero suma, le hace falta un paréntesis. Entonces tengo que ponérselo yo.
Esa es la buena práctica. Siempre completar nosotros nuestros paréntesis en las fórmulas que introduzcamos a nuestras celdas. Ahora lo dejé tal como estaba. A1, así. Como podrán ver, en esta estructura, en la barra de fórmulas, empieza con una celda inicial y termina con una celda final. ¿Dónde empiezo? En A1. ¿Dónde termino? En A5. Tal vez algún curioso dirá, pero ¿qué pasa si yo en vez de A5, A1 a 5 lo selecciono al revés? Empiezo en A5 y termino en A1. Automáticamente, miren, siempre me da la selección en orden ascendente. Entonces, de la columna menor, que sería 1, así hasta llegar al final. ¿Y qué separa el valor inicial y el valor final donde quiero sumar? Pues un 2 puntos. Esto lo menciono porque tal vez se les ocurra a ustedes meter algún rango de celdas manual. Entonces yo vengo B2, puedo ponerlo perfectamente. Abro 2 puntos y la celda final quiero que sea C7. Miren, aquí ya me aparece visualizado el rango. Pero esto es más tedioso. La buena práctica es simplemente venir y seleccionar algún rango con el cursor. Van a ver que después se va a hacer más fácil cuando miremos tabla, porque yo no tengo que estar haciendo esto. Simplemente voy a seleccionar alguna columna, alguna tabla, y automáticamente me va a sumar todos los valores de esa columna. Entonces yo vengo aquí, cierro paréntesis, y ahí tenemos la suma. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Me estoy refiriendo a esta celda, una referencia de celda. Lo mismo aquí, A1. Simplemente estoy dándole A1. Ahora, hay dos tipos de referencias de celdas. Y el uso de cada uno de estos tipos de referencias varía respecto a lo que queremos hacer en Excel. Vamos a ver el chat, si no ha puesto alguien algo ahí. El punto y coma, sí, es para acá. En este caso, para suma es para cada número individual. A Lois y a Michelle. Pero en este caso no lo puse 2 puntos porque el 2 puntos representa un rango. Si yo quisiera añadir otro rango, por ejemplo, yo podría venir aquí, separar con punto y coma, y de manera general, cada punto y coma lo que separa es el argumento de la función. Suma puede tener varios argumentos. Mire, puede tener un número 1, número 2, número 3, y sigue. Hay funciones que tienen un número de argumentos específicos, que lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que voy a sumarle estos números. Voy a sumar el rango de C1 a C5 también. Entonces, mire, ahí está separado por punto y coma, los dos rangos. O sea, tengo dos argumentos y va a sumar todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí para dejarlo en un único valor. ¿Qué me da este valor? Aquí voy a actualizar, C5 le voy a poner algún valor, por ejemplo, 596.45. Y se actualiza automáticamente. Entonces, con punto y coma, separamos cada argumento de mi función. Una vez más, voy a poner otro ejemplo aquí, voy a seleccionar la función pi. ¿Qué hace esta función? Me da el valor de pi, un número irracional. Si yo la selecciono, ven que tiene paréntesis, pero dentro de los paréntesis no hay nada. Y si yo doy clic aquí en la barra de fórmulas, en el paréntesis, no me dice número 1, número 2 como en suma. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva 0 argumentos, un argumento vacío. Básicamente, cuando programaron Excel, simplemente hicieron una función que lo que devuelva es este número de pi hasta 15 dígitos de precisión. Es una constante, no hace ningún cálculo. Entonces simplemente le doy Enter y ya tengo el valor de pi. Pero dice hasta 15 cifras decimales, ¿por qué no aparecen las otras? Yo puedo venir aquí, al formato, no nos olvidemos del formato, y en número, puedo venir más formatos de número y aumentar las posiciones decimales. En este caso ya me dijeron que era 15 para la función pi. Si yo vengo y le doy 16, pues simplemente, miren, voy a estar agregando ceros a la derecha. Entonces lo vamos a dejar en 15 o en 14, miren. Y ahí está el valor completo de pi que puede proporcionar esta función. ¿Se entiende lo que digo acerca de los argumentos de funciones, de los paréntesis? ¿Dudas?
Si no, continuamos. Muy bien, entonces le mencionaba lo de las referencias. Entonces, para eso voy a poner un ejemplo. Imagínense, vaya, tenemos, obviamente este es un ejemplo rudimentario, sencillo. Imagínense que aquí tenemos meses, pongámosle. Y vamos a ponerle 12 meses, 24, 36, 60 y 72 y 120. Entonces aquí vamos a poner una cuota, por ejemplo. Unos 500 lempiras, pongamos. Y aquí vamos a poner total a pagar. Esta cuota solamente lo va a poner el formato de contabilidad. Que por cierto, además de este menú desplegable, aquí tenemos ciertos atajos en la misma área de número, en inicio. Aquí tengo formato de números de contabilidad y mire, tengo lempira. Es como un acceso rápido. Tengo el símbolo de porcentaje si quiero poner este valor en un estilo porcentual, un estilo millares. Y estos dos de aquí abajo, pues simplemente me aumentan o me disminuyen los decimales. Miren en F1, vuelvo al número pi. Voy a disminuir los decimales. Pues miren, automáticamente los estoy reduciendo. Y el número se redondea acorde a las reglas matemáticas. Entonces, volviendo aquí. El problema, bueno, el ejemplo es este. Tengo una cuota de 500 lempiras, entonces quiero ver cuánto se va a pagar a 12 meses, a 24, 36, 72. Como les digo, un ejemplo sencillo. Después vamos a ver otra función pago. La cuota va a ser la misma. Entonces, ¿cuánto sería el total a pagar para cada mes? ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente hago una fórmula donde cada mes multiplico por la cuota, ¿cierto? Obviamente, esto me da 6.000 lempiras. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo rellenar celdas. Para después miremos las referencias. En esta celda E9 yo estoy haciendo referencia a la celda A9 y la multiplico por el valor de la celda C9. Eso me da un total de 6.000. Ahora, estos son 6 filas. Dirán ustedes, no es tan difícil venir y hacer la misma fórmula para 24, para 36, para 60, 72. Hola, ¿me escuchan? Creo que es un momentito el internet. Ya lo escuchamos, ya lo escuchamos. Perfecto. ¿Y miran mi pantalla? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hice todas estas fórmulas. La cuota siempre es A9 por alguno de estos valores. C9, perdón. Pero imagínense que yo tenga no aquí una tabla de 6 filas. ¿Qué tal si es de 100 filas? 1.000 filas, 10.000 filas, 100.000 filas, bases de datos extensas. Obviamente no voy a estar haciendo todas estas fórmulas de esta manera. Lo que hago yo es rellenar. ¿Y cómo podría rellenar? Vengo a la primera fila, en este caso es 12 y la cuota 500. Y aquí abajo, en cada celda que ustedes seleccionen, va a haber un pequeño cuadrito. Si yo coloco mi cursor encima de ese cuadrito, van a ver que el cursor cambia a una cruz negra delgada. Si yo le doy clic y arrastro, puedo autorrellenar las celdas. Entonces, esto me va a rellenar con la fórmula que tenga aquí. Si yo lo hago, me da 0, 0, 0, 0. ¿Pero por qué? Analicemos la fórmula. Para analizar fórmulas mejor, yo puedo ir a esta pestaña, fórmulas,
Y vamos a ir al área que dice auditoría de fórmulas. Y ahí vamos a seleccionar este icono, FX, que dice mostrar fórmulas. Entonces, eso me va a mostrar todas las fórmulas que yo tenga introducida en mi hoja de Excel, en mi hoja de cálculo. Le doy clic. Y miren, aquí ya no se muestran los resultados numéricos, sino que se muestra la fórmula que hay. Entonces, miren lo que pasa. 12 por 500 a 9 por C9 es lo que tengo escrito aquí. Luego en esta a 10 por C10. Y así sucesivamente. Vemos un patrón. Veo que se multiplica una fila de la columna A por una fila de la columna C. Y cuando yo las rellené todas estas, lo que hizo fue que agarró el patrón. Estas dos celdas, ¿cómo están posicionadas? Pues A9 está, está 2 columnas antes que C9. O C9 está 2 columnas después que A9. Y están en la misma fila, porque las dos están en la 9ª fila. Entonces, para el siguiente cálculo, que se autorrellenó, él dijo, bueno, entonces avanza una celda para abajo en cada uno de los valores, verifico que estén separados por una columna, en este caso la columna B, y los multiplico. Entonces, Lo que pasa es que tiene que ponerle 500 en todas las cuotas, creo, para que le salga la multiplicación. hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí lo escuchamos. Bueno. ¿Qué número está ahí representado en C10, la celda que está seleccionada? Aquí tengo A10 por C10. Si yo quito, miren, aquí está activado esto, mostrar fórmulas. Si yo lo quito, el valor numérico. Entonces, este de aquí, E9 me da 6,000. Pero este de aquí, E10, ¿por qué me da 0? Le da 0 porque no tiene la cuota. En la cuota todo está en blanco, entonces tiene que ponerle 500 a todas las cuotas para que dé la multiplicación. Correcto. Correcto. Aquí todos estos valores son 0, entonces por eso aquí los tiene 0. Pero imagínense que yo, tal vez por algún requerimiento o algo que esté haciendo en mi hoja de Excel, yo no quiera copiar esta cuota, porque yo lo puedo hacer. Miren lo que pasa si yo vengo y arrastro esta cuota hasta abajo, o sea, la autorrelleno. En este caso no es una fórmula, es un valor numérico. Entonces, miren, el mismo valor, 500. Ahora sí, pasa esto. Pero quedémonos con que yo quiero dejar la cuota en una sola celda. Imagínense que esto puede ser un parámetro físico, un parámetro económico, lo que sea. Entonces lo quiero dejar exclusivamente en algún lugar. Aquí hasta le voy a cambiar el formato. Vamos a poner esto aquí, este aquí también. Le vamos a poner amarillo. No, amarillo a este de arriba. Este lo voy a dejar en blanco. Le vamos a poner un borde. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy referenciando aquí C9. Pero cuando yo autorrellene, aquí ya no me referencia C9. Sino que me referencia la que está contigua. Adyacente, una fila hacia abajo, C10, C11. ¿Cómo remedio esto? Lo remedio con una referencia absoluta en mi fórmula. Si no, así, la fórmula tal como está, cuando se autorrellena, lo que estoy referenciando es una referencia relativa a una celda. ¿Por qué se llaman referencias relativas? Por ese patrón que tienen. Miren la fórmula original. Es A9 por C9. ¿Qué pasa en la siguiente fórmula?
tengo A10 por C10. ¿Cuál es el patrón? Bajo una fila, miren, una. Va de 9 a 10, de 10 a 11, secuencial de 1 en 1. ¿Y qué multiplico? Multiplico A10 por C10, que están separadas por una columna, que es la columna B. Entonces, hace eso. La siguiente celda justo abajo, multiplicada por la que también está justo abajo, pero separada por una columna. Entonces, esto me sirve si yo tuviera tal vez cuotas variables, pero en caso que yo quiera dejar un valor fijo en mi fórmula, en este caso C9, que es la cuota, yo tengo que aplicar una referencia absoluta en mis celdas. Es decir, para dejar este valor de C9 fijo, que no se mueva cuando yo haga esto, que es autorrellenar, rellenar las celdas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo paso de una referencia relativa, que es una celda común y corriente, así como tal y como está? Es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es apretar en mi teclado F4. Y miren, cambió la celda. Ya no dice solamente C9. Tiene un símbolo de dólar antes del nombre de la columna y antes del nombre de la fila. Este es el formato de referencia absoluta. También se podría hacer manual, que es simplemente venir, insertar el símbolo de dólar aquí y luego aquí, editando en mi barra de fórmulas. Recordemos cómo se llama esta región aquí arriba. Esta es la barra de fórmulas de Excel. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Y vengo y vuelvo a rellenar. Doy clic, arrastro hacia abajo. Y miren, el patrón cambió. Ahora tengo A10 por C9, A11 por C9, etcétera, etcétera. Estoy dejando fijo o sujetado ese valor de C9. Entonces, lo multiplica cada una de estas que está así. Miren, siguen un mismo patrón. De una en una para abajo. A 9, a 10, a 11, etcétera. Y tenemos aquí en fórmulas el mostrar fórmulas. Y miren, ahora tengo los valores aquí. Los valores que corresponden. 12,000, 18,000, etcétera. ¿Ven la diferencia? ¿O no la ven? Sí, sí, se ve. Es una diferencia entre lo que son referencias relativas o absolutas. Entonces, para eso sirve. Cuando yo tengo que autorrellenar alguna columna o alguna fila, que me deje algún valor fijo. Entonces, aquí también me ahorro tener que editar el valor en todas estas. Vamos a poner aquí la diferencia. Aquí vamos a poner referencia absoluta. Y aquí vamos a poner otro total a pagar. Referencia relativa. Entonces aquí la fórmula va a ser la misma. Y voy a rellenar estas celdas. Y obviamente aquí hay 0. Entonces, si yo quisiera... Entonces ahí, ¿qué pasa con la referencia relativa? Yo me ahorro estar escribiendo todas esas cuotas una y otra vez. Si no, simplemente lo vengo aquí, lo dejo fijo y relleno la fórmula. También sirve cuando yo quiero copiar esta fórmula que está aquí en 9. Yo vengo y le doy control C, por ejemplo, y quiero pegar la fórmula aquí en I9. Entonces voy a darle control B. Que control B me va a copiar todo. Me va a copiar el formato de la celda, me va a copiar el valor que haya. Y el valor que haya, en este caso, es una fórmula. Que es A9 por C9 fijo. Entonces me va a copiar eso. Voy a pegar. Y ahora me da 30,000, 300, no, 3 millones. 3 millones. ¿Qué pasó ahí? Analicemos la fórmula aquí en la barra de fórmulas. Ahora me está multiplicando E9 por C9 siempre, porque C9 está absoluta, está fija. ¿Quién es E9? Pues es 6,000. ¿Qué pasó ahí? Básicamente también agarro un patrón
En este caso, miremos E9, donde yo introduje la fórmula, y A9, donde introduje el valor de meses. Están en la misma fila, pero ¿cuántas columnas hay de separación? Hay 3 columnas. Entonces, si yo vengo y esta fórmula la copio aquí, me copia ese mismo patrón. E9 es el valor que voy a multiplicar y lo voy a multiplicar por C9. Entonces, miren, otra vez, separación, 3 columnas. No sé si lo ven o les gustaría que lo explicara de nuevo. Los escucho. ¿Se entiende? No sé si quería decir algo, Ani. No le escuché muy bien. Sí, para hacer todo ese proceso al inicio se le da clic a auditoría de fórmulas y luego ahí fue que me perdí. Lo demás sí lo... Ah, en lo de la auditoría de fórmulas. Sí, al inicio solamente se le da auditoría de fórmulas y después no supe. Aquí, miren. Miren mi pantalla. Sí, Estoy aquí en sí. auditoría de fórmulas y le doy a este icono que dice FX. A la derecha de rastrear precedentes. Si yo le doy clic, FX. me muestra. Listo. Si yo le doy clic, me muestra todas las fórmulas que yo tenga metida en este. Bueno, en todas las hojas, creo. Si yo vuelvo aquí, pues aquí no hay fórmulas metidas, pero si yo pusiera alguna, por ejemplo, este de aquí por este de aquí. Ah, no, solo funciona para la hoja, miren. En esta hoja tengo activado mostrar fórmulas en auditoría de fórmulas. Mientras que en la hoja azul, en ejercicio, no tengo activado mostrar fórmulas. Entonces tendría que activarlo para cada hoja. Como puede ver, cuando yo le doy aquí a mostrar fórmulas, se ensanchan las celdas. Porque quiere mostrarme todo lo que hay adentro, la fórmula. Tal como está escrita. ¿Queda claro, verdad? Listo, ingeniero. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ya vamos a terminar. Hoy, pues, a grandes rasgos vimos lo que es fórmulas sencillas como suma, cómo ver las fórmulas que yo introduzca con auditoría de fórmulas y ver también lo de las referencias relativas absolutas. ¿Qué otro ejemplo rápido les puedo poner? Ah, sí, Aloysia. Las 3 columnas afecta. Y María José, ¿qué parte? Hola, hola. Ah, sí, el último ejercicio. Bueno, vamos a terminar con esto. Sí, es que, no sé, hay problemas de internet aquí, pero voy a repetir lo que acabo de hacer para cubrir tanto lo que me consulta María José en el chat como lo que me consulta Aloysia Michel. Vuelvo. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué les puedo poner? No, el mismo usemos. El mismo usemos. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Entonces, yo quiero multiplicar esta cuota por cada uno de estos plazos a meses. Pero la cuota la quiero dejar fija. De buenas a primeras yo puedo escribir 12 meses por la cuota, o sea 9. Y para no hacer todo ese trabajo de rellenar todo eso, simplemente yo vengo aquí, me pongo en la esquina, la cruceta y arrastro para rellenar esa fórmula. ¿Cuál es el problema? Que todas me dan 0. ¿Por qué? Porque hay un patrón que sigue este relleno.
Miremos el patrón. En E9 tengo, ¿qué estoy multiplicando? A9 por C9. Luego en E10 multiplico A10 por C10. A11 por C11 y así sucesivamente, como pueden ver. Pongan bastante atención a la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Yo quiero dejar fijo este valor para no estarlo copiando aquí en cada una de estas filas. A veces pasa. El único ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente es que yo utilizara alguna constante. Vaya, por ejemplo, pongámoslo aquí. Vamos a calcular el área de un círculo. Entonces voy a tener aquí el radio del círculo. Vamos a poner aquí el valor de pi. Y entonces aquí voy a utilizar la función pi. Y aquí tengo diferentes radios de círculos y voy a poner el área. Entonces tengo un radio de 1, 2, 4, 8, 10. Entonces yo quiero, ¿cuál es el área de un círculo? Aquí lo voy a escribir como texto. Área es igual a pi por r al cuadrado. Una fórmula de geometría de toda la vida. Entonces yo selecciono esta celda de 19. Vamos a seleccionar pi por r al cuadrado. Entonces aquí, para no escribir esta fórmula todas las veces, yo simplemente vengo y arrastro. Pero ¿cuál es el problema? Miren, me da 0, aquí hasta me da un error de valor. Por lo mismo, miren, aquí tengo A20 por C20 al cuadrado, A21 por C21 al cuadrado, A22, etcétera, etcétera. ¿Qué valor quiero dejar fijo yo? Quiero dejar la celda A19 fija, el valor de pi. Entonces, ¿cómo lo hago? Para que no pasar por esto, o en el ejemplo anterior, pasar por esto. Yo lo que hago es que escribo el valor que quiero dejar fijo en mi fórmula como referencia absoluta. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver si puedo proyectar el teclado aquí. No, aquí no se mira. Pero ustedes lo que van a hacer es simplemente en su fórmula, cuando estén escribiendo, yo vengo aquí de nuevo, voy a poner igual, selecciono el valor de pi y para dejarlo fijo presiono F4 en mi teclado o también puedo venir y escribir con símbolo dólar a dólar 19. Y eso me deja fijo ese valor, lo multiplico por el radio y elevo el radio al cuadrado. Entonces si yo vengo ya con esta fórmula, con este valor fijo, esos símbolos de dólar significa que está fijo el valor. Yo vengo y la copio y pego así automáticamente rellenando. Queda fijo, miren. Y simplemente va cambiando el otro valor. C19, C20, que es el que está abajo, C21, 22, 23, 24, etc. Entonces, lo mismo aquí. Tengo que escribir bien mi fórmula. Vengo, voy a decir igual al valor de la cuota absoluto por los meses. Y vuelvo, clic y arrastro y tengo los valores. Esa es referencia absoluta. Para dejar fijo un valor. O varios valores puede ser también, dependiendo de mi fórmula. En este caso es un ejemplo sencillo, una multiplicación. Pero puede ser un ejemplo más complejo. Un ejemplo donde utilice yo una función financiera, por ejemplo. Una función de fecha y hora. Una función matemática o trigonométrica. Como pueden ver en Excel podemos hacer todo. Desde ingeniería, finanzas, matemáticas, etc. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo no vengo y sufro con eso que les decía. Vengo aquí y cuando arrastro esto, pues me da todo esto 0. Entonces tendría que arreglarlo manualmente. Ponerle aquí, cambiar el C10, cambiarlo por C9. Cambiar el C11 por C9. Aquí parece fácil porque solo son 5 valores más. Pero como les digo, imagínense si fueran 100 filas de esta tabla. 1000, 10,000, grandes bases de datos. Es ilógico que yo lo esté haciendo manualmente. Entonces, para eso sirve dejar un valor fijo con una referencia absoluta. Y al momento de rellenar, como pueden ver, lo hace con un patrón. C9 está fijo. Pero ¿qué pasa con A9? La rellena abajo desciende en una fila. Entonces siempre está multiplicando por A11. Lo mismo aquí. Aquí como no lo deje fijo, me lo va a variar de uno en uno hacia abajo. Miren, C10 por E10, C11 por E11, por E12, etc. Y lo mismo si yo copio y pego esta fórmula, por ejemplo, en I9, que es lo que me preguntaba Aloysia Michel.
si afecta la separación de 3 columnas, y si afecta. Por ejemplo, aquí, en el original, C9 fijo por A9. ¿Cuántas columnas separa E9, que es donde está la fórmula? O sea, donde yo escribo el igual, todo lo demás. Y el valor de A9 está separado por 3 columnas. Lo mismo aquí, entonces. El valor el primero que está en la fórmula es E9. Y 9, que es donde escribo la función, pues está separado también por 3 columnas. Entonces va copiando con cierto patrón de filas y columnas. O separación de filas y columnas. Lo mismo aquí, miren. Yo estoy seleccionando A19 por C19 al cuadrado. Están separados por una columna. El que sigue abajo es A19 siempre, en este caso porque está fijo, ¿verdad? Si no estuviera fijo, vamos a poner aquí otra área. Y le pongo pi por el radio al cuadrado. Y yo relleno. Pues miren, me va variando de uno en uno. A19, ahora es A20. Yo variando equitativamente. Es como que yo tenga esto por esto. Luego la siguiente, esto por esto. Esto por esto. Esto por esto, así, etc. Ese es el patrón. Las dos filas, en este caso, ¿cuál es el patrón? Multiplico dos celdas que están en la misma fila. Mire, las dos tienen el número 19. Pero están a una distancia de una columna de separación. Es decir, multiplico la columna A por la columna C. Entonces, por eso copio este valor. Lo mismo si yo viniera y copiara y pegar esta fórmula en H19. ¿Qué pasa en H19? Volvamos aquí a área. Tengo A19 por C19. F19 está separado 4 columnas de A19. Entonces yo vengo aquí en H19 y H19 está separado por 4 columnas de C19. Se movió a la derecha 2 columnas. Porque mire, yo aquí estaba en F y ahora la pongo en H. Me moví 2 columnas hacia la derecha. Entonces todos los valores que hay en la fórmula se movieron 2 columnas a la derecha. En este caso, A19 en la fórmula original, como lo muevo 2 columnas hacia la derecha, pasa a ser C19. Mira, aquí está la fórmula, C19. Y C19 que se mueve otras 2 columnas, entonces a la derecha, entonces vengo aquí y tomo el valor de E19. No sé si con eso queda más claro. María José y Aloysia, ya para terminar. ¿En qué afecta usar el paréntesis en fórmulas? Ah, bueno, María José dijo que sí, ya entiende. No sé si Aloysia entiende lo de cómo afecta las filas o columnas de separación. Ah, bueno, sí. Ahora, lo último, ¿por qué afecta usar el paréntesis? ¿Por qué no utilizo paréntesis? Eso va a depender, Aloysia, de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, aquí es una fórmula sencilla. Simplemente multiplico pi por un radio y lo elevo al cuadrado. La fórmula de área de toda la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera una fórmula más compleja? Por ejemplo, imagínense que yo tengo este número, 500, y lo voy a multiplicar por estos dos. Vaya, tengo 500 y lo voy a multiplicar por la suma de C25 más D25. Ahí sí utilizaría paréntesis porque tengo una propiedad distributiva ahí. O sea, sumo primero lo que está entre paréntesis y sigue las mismas reglas que usted ya conoce de paréntesis de matemática básica. Que lo que hace entre paréntesis se resuelve primero. Excel hace lo mismo. Entonces, en este caso podría ser así, o podría ponerla como suma y poner los dos números y cierro el paréntesis. Entonces, lo de paréntesis podemos ahondarlo un poquito mañana porque, bueno, ya son más de las 11. Pero básicamente va a depender de nuestra complejidad de fórmulas. Si mi fórmula es sencilla, no hay necesidad de utilizar paréntesis como esta de aquí. Pero si yo tengo varios productos, varias sumas, varias fórmulas ahí metidas, ahí sí tengo que cuidar los paréntesis, con multiplicaciones o con sumas o con la introducción de algunas fórmulas. ¿Está bien?
Si ya no hay más dudas, entonces nos vemos el día de mañana.